Muy buenas tardes a todos. Un gran gusto, un placer de estar por acá con ustedes. Solo permítanme, déjenme poner la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Así podemos estar allí alineados. Denme 30 segundos más. Ahí está. Buenísimo. Muy bien. Entonces, muchas gracias, ingeniero Paredes. Vamos a arrancar con nuestro masterclass, el cual pues tal y como ustedes están viendo ahí, se relaciona con que si en este momento es el momento ideal, el momento idóneo para poder invertir en los mercados de capitales a nivel internacional. Para quienes no me conocen, mi nombre es Herbert Smith. Siéntanse por favor con toda la libertad de escribir en el chat cualquier pregunta que a ustedes les vaya surgiendo a lo largo de toda la plática para poder irles resolviendo en la medida que vayan surgiendo las preguntas o en el momento que pues, sea más oportuno. Este masterclass, cabal, como lo mencionaba el ingeniero, está enfocado a hacer un preámbulo para el Investing Lab que vamos a estar iniciando dentro de poco, ya en unas 3 semanas, que este es un taller que hemos venido desarrollando en conjunto con la Escuela Superior de Negocios de Agexport y Harvard Business Publishing, de tal manera que ya es tercer año que lo estamos dando y el cual pues ha venido precisamente enfocado a el tema de inversión en los mercados de capitales. Lo damos una vez al año únicamente, así es que pues pueden ustedes aprovechar la oportunidad para poder inscribirse. Entonces, el día de hoy vamos a hacer, en primer lugar, una muy breve reseña de qué es la bolsa de valores, quiénes son los que participan, para poder entender de una mejor manera lo que vamos a estar platicando, qué es lo que se transa en los mercados de capitales y también vamos a estar hablando de qué es un índice de bolsa y algunos otros temas básicos que nos van a servir para comprender lo que vamos a hablar de en la parte toral del curso. Luego vamos a hablar ya específicamente de datos económicos y cómo es que esos datos económicos pueden indicarnos lo que puede suceder a mediano y largo plazo. Vamos a suceder cuál es el rol que han tenido las empresas tecnológicas de cara a lo que ha sucedido, les diría, en el último año y medio, pero sobre todo lo que está sucediendo esta semana. Y luego también vamos a hablar de cómo es que este lunes, que ya hay muchas personas que le están denominando también el lunes negro, derivado de las grandes caídas que se dio en la bolsa de valores. Y todo eso de nuevo enfocado a si es o no es un buen momento para poder invertir en los mercados de capitales a nivel internacional. Entonces, antes de comenzar, un breve aviso de riesgo para que por favor lo tomen en consideración, tomando en cuenta de que la siguiente presentación que voy a tener la oportunidad de darles no constituye ningún tipo de asesoría financiera. Vamos a hablar acá de varios ejemplos, pero son nada más eso, ejemplos. No lo tomen, por favor, como una sugerencia de inversión, ni mucho menos. Siempre es importante que ustedes consulten con su asesor financiero de confianza sobre la aplicabilidad de estos instrumentos al momento de que ustedes tomen la decisión sobre invertir y a la situación particular de cada uno de ustedes. El trading y la inversión conlleva un nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todo tipo de inversionistas. Por lo tanto, les aconsejamos evaluar las estrategias de operación y sus objetivos para evitar una pérdida de dinero que no puedan permitirse. Entonces, por favor, de nuevo, tomen los ejemplos que vamos a estar hablando el día de hoy, única y específicamente como eso, no como consejos de inversión. Entonces, habiendo dicho eso, muy rápidamente, quiero, para unificar conceptos, explicarles qué es la bolsa de valores. Entonces, vamos a decir que la bolsa de valores es un mecanismo de intercambio que originalmente era presencial o era físico, que hoy por hoy ya la mayor parte de las veces se ha convertido en un mecanismo de intercambio virtual. ¿Qué es lo que intercambiamos en ese o bajo ese mecanismo? Pues es riqueza y se caracteriza por estar regulado. Entonces, es importante que tomemos en consideración que cuando hablamos de bolsa de valores y mercado de capitales, podemos tener dos grandes grupos. Los mercados regulados por la bolsa de valores, tal y como la teoría nos lo dice, aunque también tenemos lo que se conoce como mercados OTC, over the counter, que son
también bolsas de valores en donde se da intercambio de riqueza, pero no están regulados. Participan distintos tipos de entes. Básicamente vamos a hablar de 4 entes. Por un lado, van a estar aquellos demandantes de fondos, quienes básicamente van a ser empresas que demandan fondos para poder buscar crecimiento. También vamos a ver que los gobiernos son demandantes de fondos, donde básicamente lo que hacen es ir a buscar dinero o buscar recursos para poder básicamente financiar sus déficits fiscales. Por el otro lado, vamos a tener a los inversionistas, que son o somos todas aquellas personas que tenemos dinero y que buscamos obtener un retorno que nos permita precisamente poder generar riqueza. Luego, adicionalmente, va a estar el ente regulador, donde personalmente lo que les sugiero es que busquen un ente regulador que sea lo suficientemente fuerte que permita que ustedes puedan tener tranquilidad y puedan dormir de forma, pues, valga la redundancia, tranquila durante las noches. Personalmente, yo utilizo los mercados de capitales de Estados Unidos porque están regulados por la SEC, la Securities and Exchange Commission, que por supuesto, al igual que todas las instituciones, podemos decir que tiene sus bemoles, sin embargo, hoy por hoy continúa siendo la regulación más fuerte y la que de alguna manera nos puede proteger como inversionistas. Entonces, ese sería el tercer ente. Y luego el cuarto ente son los brokers o los intermediarios. Todos los que vamos a acceder a la bolsa de valores, ya seamos demandantes de dinero, seamos inversionistas, necesitamos pasar por un intermediario. Es decir, no lo podemos hacer de forma directa. Si alguien en este momento quiere vender una acción de Apple y yo se la quiero comprar, tengo que pasar por ese broker. No puedo ir directamente con esta persona. Entonces, esos son los 4 participantes de cara a lo que es la bolsa de valores y que dicho sea de paso, un elemento súper importante acá y que no muchas las personas lo conocen es que la bolsa de valores no es algo nuevo. La bolsa de valores es algo que tiene ya siglos de existir. De hecho, viene desde los años 1500, donde se ha convertido, como les decía en un inicio, en un mecanismo de generación de riqueza. Entonces, por supuesto, la bolsa de valores ha evolucionado muchísimo. Primero, pues, cómo era que se comercializaba en aquel entonces, hace 4 o 5 siglos. Luego, a partir de allí, pues, por supuesto, fue evolucionando en términos de su sofisticación hasta llegar a finales del siglo pasado, donde el Internet permitió que ya no se hicieran las operaciones y las transacciones de forma tradicional, sino que todo se hiciera de forma electrónica, que es a como hoy por hoy lo hacemos. Y luego, pues por supuesto, todo ha venido cambiando y evolucionando derivado de todo lo que ha venido a darnos la tecnología hoy por hoy. Entonces, de nuevo, no es algo que esté de moda, no es algo que nació ayer y ha venido a ser precisamente ese mecanismo de riqueza que nos ha permitido generar a quienes nos hemos metido en esto una acumulación de dinero que a través del tiempo puede convertirse precisamente en un mecanismo que les puede ayudar a todos. De cara a esto, y de nuevo, como les decía, para unificar conceptos y de cara a lo que les voy a estar hablando más adelante, me interesa también explicarles ahora en este momento qué es un índice de bolsa. Un índice de bolsa, acá les pongo esta diapositiva, como por ejemplo el SP500, es simple y sencillamente un benchmark que nos sirve a los inversionistas para poder comprender de una forma muy rápida qué es lo que está sucediendo en la bolsa de valores. Entonces, por ejemplo, el índice SP500 es un índice que representa y aglutina a las 500 empresas de mayor capitalización de mercado de Estados Unidos, donde ahí tenemos empresas de todo tipo de sectores. Tenemos bancos, tenemos empresas tecnológicas, tenemos empresas de bienes raíces, etcétera. Pero al final del día, lo que vemos en el SP500 es, por un lado, la tendencia que ha tenido y por el otro lado, siempre en función a esa tendencia, cómo es que ella incrementa día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, o cómo es que pues, se pueden dar caídas. Estos índices están dados en puntos, sin embargo, lo más importante en realidad no son los puntos, sino la variación porcentual de periodo a periodo. De tal manera que nosotros podemos decir que hoy, por ejemplo, el SP500 creció en un 2.5%.
que al final del día ese 2.5% se convierte en el retorno promedio ponderado que los inversionistas obtuvieron específicamente en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Así como está el SP 500, que como les decía, aglutina esas 500 empresas icónicas y de mayor capitalización de mercado. Hay otros índices, como por ejemplo el Dow Jones, seguramente ustedes lo han escuchado, que originalmente era de empresas industriales. Hoy por hoy hay todo tipo de empresas también metidas dentro del Dow Jones, que al final terminan siendo 30 empresas, pero también 30 empresas icónicas. También tenemos el Nasdaq, que está mucho más enfocado a empresas de tecnología y precisamente lo que representa, y por eso se le conoce como Nasdaq 100, a 100 empresas tecnológicas que pues están comercializando en los mercados de valores. Ahorita les acabo de hablar de acciones, pero en los mercados de valores, pues se comercializa no solo acciones, sino que también tenemos, por supuesto, acciones, tenemos bonos, bonos de empresas, tenemos también bonos de gobierno, tenemos también desde la comercialización de maíz amarillo hasta petróleo, pasando por oro, plata y otro tipo de metales. Entonces, casi que una gran cantidad de elementos, desde commodities hasta acciones, se están comercializando allí. Incluso hoy por hoy se comercializan también divisas y criptomonedas. Entonces, todo eso es lo que hoy por hoy se está pues comercializando y que de alguna manera nos permite que todos podamos acceder a esa oportunidad de poder generar riqueza. Ahora bien, acá les acabo de hablar ahora de cómo es que nosotros vamos viendo que se va moviendo el índice o también, pues, por supuesto, cómo es que se pueden ir moviendo los precios de las acciones o de cualquier otro tipo de los bienes que les comentaba hace un rato que se pueden comercializar en la bolsa de valores. Ahora, una pregunta típica que me hacen cuando hablamos de ese tema es, ¿qué es lo que hace que se muevan los mercados? Porque al final del día, pues por supuesto, todos podemos tener una noción de qué es lo que está sucediendo, pero tenemos muy poca injerencia sobre ese tipo de movimientos. Entonces, por esa razón es que a muchas personas lo que les asalta como duda es qué es lo que produce que se muevan los mercados. Y en ese sentido, si nos vamos a los conceptos más elementales, vamos a decir que lo que mueve los mercados son dos sentimientos básicos. Por un lado, lo que es el miedo y por el otro lado, lo que es la codicia o la avaricia. ¿Verdad? Esos son los dos elementos básicos que hacen que se mueva. Por supuesto, ya vamos a ver ahorita en un rato qué es lo que produce que se pueda dar ese miedo o qué es lo que produce que se pueda dar esa avaricia, que al final del día es lo que hace, como les digo, que se muevan los mercados. Y de hecho, existen índices que miden precisamente ese miedo y esa avaricia. Y de hecho, hoy por hoy, y esto lo capturé, miren ustedes acá abajo, el 8 de agosto a las 11:51 hora del este, eso fue hace unas 3 horas aproximadamente, donde lo que estamos viendo acá es obtenido de CNN el índice del miedo y la avaricia. Entonces, este índice va en una escala de 0 a 100. Hoy por hoy, a esta hora, estaba en 22, donde 0 es un miedo extremo, pánico, y un 100 lo que representa es una extrema codicia o una extrema avaricia. Y estábamos precisamente en 22. Y acá podemos ver del lado derecho cómo es que estábamos anteriormente. En el cierre previo, es decir, ayer, el índice estaba en 19, es decir, igual estaba en miedo extremo, pero mejoró un poquito. Pasó de 19 a 22. Hace una semana, antes que se dieran las caídas que les hablaba hace un rato, estaba en 32. De hecho, ahí estaba en miedo únicamente. Hace un mes estaba en neutral, estaba en 51, estaba por acá. Y hace un año estaba en codicia, 69. Estábamos por acá, más o menos. Entonces, esto se está moviendo constantemente y lo que hace es precisamente entonces representarnos qué es lo que los inversionistas, tanto los grandes inversionistas como los inversionistas detallistas, estamos sintiendo alrededor de lo que está sucediendo en los mercados de capitales. En la siguiente gráfica, esta que está acá, es cómo ha evolucionado desde hace casi 2 años para acá,
donde ahorita, como pueden ver ustedes acá en el extremo derecho, tenemos precisamente la escala de 0 a 100 y acá horizontalmente tenemos el tiempo. Entonces, ¿cómo es que pasamos desde casi finales del 2003 de un relativamente miedo, ¿verdad? A llegar a una avaricia o codicia? Por supuesto, esto está cambiando constantemente. Y luego, en los últimos días, yo les diría, las últimas 6 semanas sobre todo, comenzó a caer, es decir, comenzó a haber un mayor miedo, al punto que hoy por hoy estamos tal y como les decía hace un rato. Esta gráfica la capturé exactamente a la misma hora que la gráfica anterior. Ahora bien, ¿qué es lo que hace entonces que los inversionistas tengamos ese miedo o que tengamos esa avaricia en términos generalizados? Entonces, vean, pues, un primer elemento que es fundamental que debemos de entender que incide sobre ese miedo y sobre la avaricia son los ciclos económicos. Nadie puede predecir un ciclo económico a ciencia cierta. Por supuesto, hay indicadores que hasta el día de hoy hay algunos que funcionan y hay algunos que dejaron de funcionar, pero que al día de hoy pues nos pueden servir precisamente para poder tratar de predecir cómo es que se da el ciclo económico. Cuando les hablo del ciclo económico, podemos verlo en una gráfica donde vamos a poner horizontalmente el tiempo, que no necesariamente está en una escala, estos pudieran ser años, pudieran ser meses, y luego acá verticalmente vamos a poner el nivel de actividad económica. Típicamente cuando hablamos del nivel de actividad económica la vamos a medir a través de las variaciones del Producto Interno Bruto. Si estamos hablando de los mercados de capitales de Estados Unidos, estaríamos hablando del GDP, ¿sí? Que es la medida que ellos utilizan más, pero al final de cuentas lo que buscamos es precisamente un indicador del movimiento de la actividad económica. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo? Pues por un lado vamos a tener que en determinado momento del tiempo comienza un periodo de expansión, es decir, comienza a haber una mayor actividad económica, luego se llega a un auge y luego comienza a disminuir, comienza a caer hasta que se da una recesión y eventualmente se puede dar una depresión. De hecho, todos tenemos seguramente en mente cuando se dio la Gran Depresión, 1929, ya hace casi 100 años, donde pues precisamente ahí se dio una depresión. Hemos pasado por, de hecho, varias recesiones. La más reciente se dio derivado de las crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos y a pesar que se dieron cuando fue la pandemia 2 trimestres consecutivos con un Producto Interno Bruto negativo en Estados Unidos, pues se habló mucho alrededor de que era conceptualmente una recesión y que no. Pero si nos vamos a la letra muerta y hablamos técnicamente, diríamos que en el tiempo del COVID se dio también una recesión. Sin embargo, y todo eso lo hemos vivido, de nuevo, después de darse esa recesión, venimos y vemos un periodo de recuperación, luego una expansión, llegamos a un auge y luego una recesión. Entonces, esto es algo que siempre se da. Sin embargo, y a pesar que se sabe que siempre se da, pues por supuesto esto tiene una implicación sobre los dos sentimientos que les decía hace un rato, el miedo y la avaricia. Entonces, por supuesto, cuando esto está expandiéndose, todos los inversionistas estamos felices, contentos, viendo cómo los resultados de las empresas que poseemos les está yendo bien y todos estamos con toda la gana de seguir comprando acciones. En el momento que comienza a caer o a desacelerarse la economía a medida, de nuevo, a través del Producto Interno Bruto, pues todo el mundo comienza a preocuparse. No porque ya estemos en recesión, sino que el mundo, o más bien los inversionistas a nivel global, se comienzan en su momento a preocupar derivado de una posible recesión que se pueda dar. Entonces, de alguna manera, y eso lo vamos a ver más adelante, ahorita diríamos que pudiéramos estar vislumbrando los posibles rasgos de una potencial recesión. Entonces acá les hablo de posibilidades, les hablo de probabilidades, de rasgos y demás, y más adelante pues ya lo vamos a ir aterrizando mucho más. Pero entonces, ese es un primer elemento que definitivamente tiene que ver. Luego, de manera adicional, si nos vamos de lo macro, que es lo que estamos viendo acá, a nivel de toda la economía, podemos irnos a verlo a nivel micro, es decir, a nivel
de todas las empresas. Entonces miran ustedes acá que de nuevo les pongo una, en el eje horizontal, una escala de tiempo donde tenemos básicamente dos elementos. Por un lado, tenemos el sentimiento, que para cada una de las barras lo tenemos representado en color naranja, y por el otro lado tenemos las utilidades que generan las empresas. ¿A qué me refiero con esta diapositiva? Es que en un inicio o para el corto plazo, el sentimiento pesa muchísimo sobre cómo es que se mueven los precios de las acciones y consecuentemente los retornos. La utilidad tiene un pequeño componente, pero al final, en el cortísimo plazo, lo que domina es el sentimiento. En la medida que vamos avanzando en el tiempo y lo vamos viendo con una perspectiva de más largo plazo, observamos que las utilidades de las empresas tienen un mayor peso comparado con el sentimiento, a tal punto que en el largo plazo, al final, lo que manda es precisamente la utilidad sobre el sentimiento. Entonces, esto, por supuesto, se vincula de nuevo a lo que hablábamos hace un rato del miedo y la avaricia. En la medida que ese sentimiento es más fuerte, como por ejemplo las noticias, precisamente podemos nosotros estar siendo contagiados precisamente de todo ese miedo que puede haber en determinado momento. De tal manera que todos comenzamos, o las personas que no tienen bien claro los conceptos, comienzan a vender y en ese momento, pues precisamente es que se comienzan a dar las grandes caídas de los mercados. Entonces, ese es un punto bien, bien importante. Ahora, nos pregunta por acá la señorita Flores que si el índice de miedo y avaricia nos puede ayudar a encontrar oportunidades de compra. Vea, ese yo le diría más es un indicador secundario de qué es lo que podemos prever que va a pasar en determinado momento. Yo le diría, en primer lugar, lo que debiéramos nosotros, y sobre todo pensando en esta diapositiva que les estoy poniendo acá, es ir a ver lo que denominamos los fundamentales de las empresas. Es decir, tenemos que entender, número uno, cuál es la posición estratégica de la empresa, cuál es la ventaja competitiva de esa empresa y si esa ventaja competitiva es sostenible en el largo plazo. Y luego, a partir de esa posición estratégica, ver si esa posición estratégica se ve reflejada en sus números, es decir, en sus finanzas. De tal manera que si nosotros encontramos una empresa que cumple esas características, es decir, que tenga una posición estratégica fuerte, que su ventaja competitiva sea sostenible en el largo plazo y que sus finanzas precisamente reflejen esa posición estratégica, podemos estar más tranquilos y más seguros que la decisión que vamos a tomar es correcta. Por supuesto, acá le estoy hablando en función a lo que denominamos inversión en contraposición a lo que denominamos el trading. La inversión es precisamente cuando nosotros vamos a arriesgar determinada cantidad de dinero en un periodo de tiempo largo, más de un año. El trading está enfocado precisamente a hacer operaciones de más corto plazo. Ahí estamos hablando de operaciones de días o de semanas incluso, ¿verdad? Entonces, yo le diría, más nos debiéramos entonces enfocar hacia esa parte, señorita Flores. Muy bien, entonces, regresando a lo que les decía hace un momento de qué es lo que mueve los mercados, vamos a hablar que precisamente de acuerdo a la pregunta que usted nos hacía, vamos a, de acuerdo a las utilidades y la posición estratégica de la empresa, vamos a ver que el valor del mercado de las acciones se va a estar moviendo de forma constante. Es lo que les pongo acá en una línea punteada. Sin embargo, ese es el valor de mercado, pero por el otro lado, vamos a ver que tenemos lo que denominamos el valor intrínseco o el valor justo o fair value. Ese fair value o ese valor justo proviene precisamente de la posición estratégica de la empresa y de sus finanzas. Ese valor, pues por supuesto, va a ir subiendo sí y solo si la posición estratégica se va consolidando y sus finanzas van reflejando cada vez más precisamente esa posición estratégica. Por supuesto, ese valor intrínseco puede ir cayendo a través del tiempo. Les digo, por ejemplo, podemos observar una empresa como Apple, que tiene una posición estratégica bastante buena y sus finanzas lo representan, donde el valor intrínseco lo que ha venido haciendo a través del tiempo es ir precisamente incrementando. En contraposición, podemos ver empresas como Spirit Airlines, la aerolínea de bajo costo, que si hiciéramos la tendencia
de su fair value, más bien lo que tendríamos sería una línea que va cayendo a través del tiempo. Sin embargo, el valor de mercado al final del día, independientemente que el valor intrínseco vaya subiendo o que vaya bajando, no va a coincidir precisamente. Es decir, por un lado va a irse moviendo el valor de mercado, que lo podemos ver en cualquier lugar, en contraposición a cómo es que se va moviendo el valor intrínseco o el fair value. Entonces, por supuesto, de acuerdo a esto, lo que nos interesa a nosotros como inversionistas es encontrar oportunidades cuando el precio de mercado está bajo en relación al valor intrínseco, de tal manera que podamos nosotros ir a conseguir y a comprar lo que pudiéramos denominar pues ofertas, ¿verdad? José, mucho gusto, qué gusto de saludarte. Vamos a ver acá, nos pregunta José si las plataformas de trading se pueden utilizar para inversiones de largo plazo o únicamente manejan opciones. Sí, José, podemos utilizar, yo les diría, cualquier tipo de plataforma de inversión tanto para corto como para largo plazo. Lo que yo les sugiero allí es que esas plataformas de inversión nos las proveen los brokers, como les decía en un inicio, que es uno de los participantes principales. Entonces, allí busquemos brokers que sean regulados, es decir, vayamos a buscar una regulación fuerte. Yo personalmente no utilizo a ningún broker que no esté regulado por la SEC, tal y como les decía. Yo personalmente a quien utilizo es a Interactive Brokers. Ahí con ellos podemos hacer operaciones de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Podemos hacerlo no solo con acciones, sino que podemos hacerlo con otro tipo de activos, incluyendo las opciones sobre inversiones que nos habla José allí en el chat. ¿Verdad? Entonces, por supuesto, el manejar opciones ya es un nivel, les diría, relativamente avanzado, porque pues requiere cierto tipo de conocimientos, porque son instrumentos que tienen una alta volatilidad por un lado y por el otro lado que son apalancados, es decir, se utiliza pues, dinero, pudiéramos decir, multiplicado o con un efecto multiplicador que hace que precisamente la volatilidad sea mucho más alta, ¿verdad? Entonces, por ahí es que pudiera estar la respuesta a tu pregunta, José. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, le repito yo a quien utilizo esa Interactive Brokers y para las personas que se inscriban en el Investing Lab, precisamente vamos a utilizar esa plataforma con lo que denominamos paper money, con dinero de mentiras, para que podamos precisamente aprender todo tipo de operaciones. Entonces, a lo que quiero llegar a través de esta diapositiva es a comentarles que precisamente derivado del miedo y la avaricia, vamos a ver nosotros que cuando nos ponemos a ver en el día a día cómo es que se mueven los precios de las acciones y de los índices, pues vamos a tener un movimiento que crece, baja y así sucesivamente para periodos de tiempo muy cortos. Sin embargo, en la medida que cambiamos nuestra perspectiva de días a años, vamos a ver que más bien esas subidas y bajadas van a ver cambiada su proporción, de tal manera que tenemos mucho más días verdes, en este caso serían años verdes, que años rojos. Y cuando lo cambiamos a décadas, pues por supuesto cambia totalmente la perspectiva, donde básicamente todas las décadas, a excepción de algunas, podemos tenerlas en color verde. Entonces, al final, ¿por qué es que esto se da de esta manera? Porque está precisamente diseñado para que funcione así. ¿Se recuerdan ustedes hace un rato cuando les hablaba y les decía que era un índice de bolsa? En ese momento les decía que, por ejemplo, el SP500 tiene dentro del índice a las 500 empresas más icónicas y de mayor capitalización de mercado, en este caso de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa le comienza a ir mal y está en el índice? Pues lógicamente la sacan. ¿Y a quién meten? A una que le va bien. De tal manera que siempre vamos a ver dentro del SP500 empresas que pues tienen esa posición estratégica sólida que les decía hace un rato que es lo que buscamos y que precisamente las finanzas reflejan esos números. De tal manera que basados en eso, pues podemos nosotros ver que esto está precisamente diseñado de esa manera. Y de hecho, yo les diría personalmente, cuando me ha tocado ser coach de distintos inversionistas, yo les diría, el error más común que veo es que las personas
en lugar de irse a invertir en ETFs de índices, lo que quieren es capacitarse en todo tipo de estrategias, tácticas, instrumentos y demás. Y dejan pasar la oportunidad de poder comenzar a generar un retorno desde el día uno, invirtiendo en un índice que ya sabemos que está diseñado para crecer en el largo plazo a través de un ETF. Y pues, derivado de lo que les decía hace un momento, pues tratan de aprender todas las estrategias, que eso puede llevar años. Yo, de hecho, llevo más o menos 15 años metido en esto y créanme, todas las semanas y casi que todos los días aprendo cosas nuevas. Es decir, esto es algo que nunca se acaba. Ahora bien, ¿por qué es que se dan precisamente estos movimientos? ¿Y cómo es que eso se relaciona con el miedo y la avaricia? Entonces, vean, pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando todo el mundo está optimista y todo el mundo observa que el ciclo económico va hacia el alza y demás, pues todo el mundo entra en euforia y todo el mundo lo que quiere es comprar, comprar, comprar. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos llegando a estos picos? Pues vamos a decir que en ese pico, en ese momento, el inversionista exitoso va a reconocer que este es el punto de máximo riesgo financiero. ¿Por qué? Porque después, tal y como se dan los ciclos económicos, como lo observábamos anteriormente, esto va a comenzar a bajar. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Todo el mundo comienza a tener miedo. Primero, un miedo moderado, después pánico, después de hecho comienza a darse lo que yo denomino el trading de la esperanza, donde todo el mundo ve que el precio de sus acciones se comienzan a caer y lo que esperan es que eventualmente ese precio comience a regresar de vuelta. El inversionista exitoso reconoce precisamente en este punto de acá, en este valle, que ese es el punto de máxima oportunidad financiera. En ese momento, el inversionista exitoso lo que hace es, en lugar de salir huyendo, comprar. En ese momento, pues comienza a haber un alivio generalizado en el mercado y luego ya se da un optimismo. Entonces, ahora unamos todos los conceptos que hemos hablado hasta el momento y entendamos entonces qué es lo que está sucediendo en la actualidad. En esta diapositiva, lo que quise poner acá es en color rojo para representar el sentimiento de lo que se tiene en esta última semana y sobre todo en los últimos 3, 4 días, pero al final representa, les diría yo, lo que hemos estado viviendo en las últimas 6 semanas, donde lo que estamos viendo es sangre en las calles. Entonces, dicen los grandes inversionistas que el momento que hay sangre en las calles es precisamente el mejor momento para ir de compras. Pero entonces entendamos un poquito qué es lo que está sucediendo. Entonces, en primer lugar, se dice que uno de los mejores indicadores para poder entender y evaluar si va a haber una recesión es precisamente cómo es que se da la inversión de la curva que nos compara entre los intereses de corto plazo versus los intereses de largo plazo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Lo que estamos viendo en esta gráfica es de Jardini, donde precisamente lo que estamos observando acá es la resta de los bonos a 10 años menos los bonos a 2 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hacemos esa resta de las tasas de interés, cuando tenemos un dato negativo es que se está dando una inversión de la curva. Cuando tenemos un dato positivo es precisamente que más bien tenemos una curva normal, ¿verdad? Que se está yendo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y vean acá. ¿Se recuerdan ustedes de los 80s donde precisamente se dio aquella gran estanflación, la crisis del petróleo y demás? Precisamente la curva invertida. ¿Qué es lo que pasa después? Miren acá este momento, la crisis de la burbuja.com, también otro momento de una recesión importante. Luego acá miren, en el 2008, la crisis de las hipotecas subprime. Y de hecho ahorita, ya desde hace algún buen tiempo, algunos meses, yo les diría más o menos, habría que investigar el dato exacto, pero más o menos entre unos 12 y 18 meses ha estado invertida la curva. Entonces, eso es un tema que preocupa en términos generalizados a todas las personas que consideran que este es un buen indicador precisamente de una posible recesión. Entonces, como dicen los grandes economistas, un indicador que va a predecir una recesión es bueno hasta que deja de serlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Ningún indicador al final del día ha podido sobrevivir a lo largo de todas las décadas, siglos y demás. Todos en algún momento dejan de funcionar. Hasta ahorita.
Este no ha dejado de funcionar y precisamente lo que nos demuestra es que el spread es negativo. Entonces, ese es un elemento bien importante que debemos de tomar en consideración. ¿Qué otros elementos han pasado recientemente? Acá les pongo dos noticias. Una, por un lado, se relaciona con Bloomberg, donde el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, vendió 323 millones de sus acciones. Imagínense, NVIDIA, que ha sido el activo que más ha crecido, les diría, en el último año y medio. Retornos impresionantes, ¿verdad? Donde ningún otro activo ha dado esos retornos. E imagínense ustedes, el fundador y CEO de esa empresa comienza a vender millones de dólares de sus acciones. Por el otro lado, Jeff Bezos, seguramente ustedes han escuchado quién es, fundador de Amazon, pues él hizo por ahí precisamente un anuncio, esto fue en julio, donde él habló que iba a vender otros 5,000 millones de dólares de acciones específicamente de Amazon. Luego, en contraposición, vemos acá en esta gráfica de cuál es la cantidad de efectivo que tiene Warren Buffett. Warren Buffett, saben ustedes que es socio fundador de Berkshire Hathaway, que es uno de los grandes fondos de inversión, donde de hecho Warren Buffett es uno de las personas más ricas a nivel mundial, ícono en el mundo de las inversiones y que pues precisamente ha hecho y generado toda su riqueza a través de la inversión. Claro, él comenzó a invertir desde que era niño. Su padre fue su tutor y luego después de eso Benjamin Graham, otro de los grandes gurús de la inversión, fue también su profesor. Entonces, digamos, ahí tenemos al gurú de todas las inversiones. Pero, ¿qué es lo que ha hecho él en los últimos años? Miren acá, lo que vemos es la posición de efectivo de su empresa. Entonces, de hecho, para el Q4 del 2023 tenía 157,200 millones de dólares. Claro, esto él lo tiene invertido, una parte la tiene en efectivo y la otra parte la tiene en cuasi dinero, le decimos, o invertido en bonos del tesoro que pueden ser eh, fácilmente convertidos a efectivo muy rápidamente. Entonces, imagínense 157,000 millones de dólares. Eso no lo tiene invertido en acciones ni en commodities, menos en criptomonedas, etcétera, por alguna razón. Y de hecho, lo podemos ver acá, lo que se supo el domingo recién pasado, les estoy hablando del 4 de agosto, pero en el sábado 3 de agosto, aquí está la fecha, donde precisamente Warren Buffett, que era de su portafolio de inversión, dueño de una grandísima cantidad de acciones de Apple, se dio el disclosure que había vendido casi la mitad de su posición. Y de hecho acá podemos ver en esta misma noticia de CNBC que él fue a vender 75,000 millones de dólares en distintos tipos de acciones. ¿Verdad? Entonces, todo eso, pues por supuesto, lo que hace es hacerle pensar a las personas, sobre todo al inversionista detallista o al pequeño, que hay algo que nosotros no sabemos. ¿Por qué razón estas personas que tienen las empresas o tienen acciones de las empresas más exitosas están vendiendo y están convirtiendo esas acciones a efectivo? Bueno, pues vamos a irlo hablando ahorita más adelante para poder tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces, ahora veamos qué es lo que está pasando a nivel global en Estados Unidos y el resto de países. Entonces, en primer lugar, Estados Unidos. Y este es un dato que se liberó recién el viernes pasado, donde lo que estamos observando en esta gráfica es la creación de empleos no agrícolas en Estados Unidos. Ese es un indicador súper importante porque precisamente lo que hace es darnos una mejor idea de cuál va a ser el desempeño y cómo se va a desenvolver la economía de Estados Unidos en el corto plazo a través de la creación de empleo. Entonces, acá podemos observar que precisamente después de la pandemia, lo que tenemos acá es la cantidad de empleos. Se creó una gran cantidad de empleos, pero ahí no es que se haya creado en realidad, sino que más bien, pues, surgieron como consecuencia de que todas las empresas que habíamos estado cerradas, pues volvieron a abrir. Pero acá lo interesante de esto es que observamos que ya a partir del 22, si tiráramos nosotros acá una pendiente o tratáramos de emular el comportamiento de la creación de empleo, pudiéramos nosotros ver que esto tiene una tendencia hacia abajo. Y de hecho, en el último mes había un forecast, un pronóstico de creación de 176,000 empleos y solamente se crearon 114,000. De hecho, acá lo tenemos en rojo porque estuvo por debajo
de ese pronóstico. Y acá observamos que entonces en todo lo que va del 2024, a excepción por acá de este trimestre, ha venido precisamente disminuyendo esa creación de empleo. Relacionado precisamente con eso está la tasa de desempleo, donde acá lo que podemos ver es, de nuevo, desde el 2020, recordemos el tema de la pandemia, obviamente cuando fue la pandemia hubo una gran cantidad de desempleo, olvidemos tal vez ahorita o hagamos caso omiso ahorita de estos números y pensemos acá en esta tasa que se está dando de desempleo acá, donde precisamente observamos acá que para abril del 2000, para abril del 2024, abril 5 del 2024, la tasa de desempleo fue de 3.8%. Esto fue por acá. Y luego a partir de allí ha venido creciendo y siempre ha estado por encima del pronóstico, 3.9%, 4%, 4.1%, 4.3%, y este es un dato que se liberó el 2 de agosto. Entonces solo vayan ustedes teniendo en mente qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? De hace 6 semanas para acá, incluyendo estos últimos datos que les estoy mencionando acá. Por supuesto, esto no se da así por así, sino que más bien esto viene derivado, recuerden ustedes, de los grandes niveles inflacionarios que se han venido dando a nivel global, ya precisamente derivado de precisamente la pandemia, donde, pues, sin entrar a discutir si fue bueno o fue malo el que los gobiernos comenzaran a generar un montón de dinero para poder darle a las personas que no tenían trabajo, el hecho es que se creó una gran liquidez a nivel mundial y esa gran liquidez, si la contrastamos con que las economías estaban básicamente cerradas, lo que hizo fue crear una alta demanda de bienes y servicios, sin que a la par hubiera un incremento en la oferta. ¿Qué es lo que hace cuando hay una alta demanda y no incrementa la oferta? Pues se da la inflación, ¿verdad? Entonces acá observamos cómo desde un pico, esto es en Estados Unidos, del 9.1% de inflación en julio del 2022, que correspondía a junio, que de hecho eran niveles inflacionarios. Acá estamos, por acá en estos puntos, vamos a ver aquí, ¿verdad? En el punto máximo no se miraban desde los 80, ¿verdad? Entonces, por supuesto, para poder ir a contrarrestar esa inflación, la medida que tienen los gobiernos es precisamente buscar de qué manera recortan esa liquidez. Y desde la perspectiva de la política monetaria, una gran herramienta o una herramienta que tienen es precisamente el incrementar las tasas de interés. Y es tal y como dicen los libros, lo que hizo en este caso Estados Unidos a través de la Fed. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos derivado de eso? Comenzó a incrementar las tasas desde un 0.25% que estaba a inicios del 22 hasta un 5.5%, que esto es el dato que se mantiene desde hace un año, básicamente. Se está previendo, de acuerdo a las conversaciones que hay y a todo lo que se ve, que la reunión que van a tener en septiembre va a ser la primera disminución que va a haber en la tasa de interés. Se está hablando de una disminución en la tasa de interés del 0.5%, pero al final del día, acá todo como los libros lo dicen, lo que ha sucedido es lo que ya se preveía, lo que iba a suceder. Número uno, incrementa la liquidez, eso produce una inflación, los gobiernos reaccionan, y acá les estoy poniendo los datos de Estados Unidos, pero todos los gobiernos reaccionaron, o la mayor parte de los gobiernos reaccionaron así, tanto en Estados Unidos, acá en Guatemala, en la zona de la eurozona, etcétera, ¿verdad? Todo el mundo a subir sus tasas de interés para contener esa gran liquidez que se creó precisamente derivado de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba que fuera a pasar con esto? Pues precisamente que como la tasa de interés incrementa, las empresas se les encarece el acceso al dinero. Si a las empresas se les encarece el acceso al dinero, pues les va a costar crecer más. Y si les cuesta crecer más, pues precisamente derivado de eso, menos empleo, más desempleo y demás. Todo lo que hemos visto. Es decir, todo esto ya se miraba venir desde hace un montón de tiempo. Y para quienes digan que esto es sorpresa, eh, pues definitivamente les hace falta ahí que vayan a ir a entender un poquito más. Y de hecho, precisamente lo que se busca es que la economía que está sobrecalentada se comience a enfriar. Y eso es precisamente lo que les estoy poniendo acá en esta otra diapositiva, donde es precisamente el crecimiento del GDP, Estados Unidos, el Producto Nacional Bruto en el caso de Estados Unidos, que es el que ellos utilizan como medida o indicador del nivel de actividad económica, donde
si bien es cierto, derivado de la pandemia, se tuvieron datos negativos, observamos que a pesar que acá se está viendo una desaceleración, todavía no tenemos ningún dato que sea negativo. Entonces, al final, sí estamos viendo una desaceleración en Estados Unidos, pero de nuevo, insisto, no estamos hablando de una recesión. A pesar que los indicadores nos están diciendo que es muy posible que se dé una recesión. Y de nuevo, eso lo que ha hecho es precisamente que comiencen a sonar los tambores de guerra y que eso haga que se esté dando un grandísimo miedo alrededor de los mercados. Y si a esto venimos y le sumamos lo que sucedió ahorita el pasado lunes, donde Japón viene y dice, vamos a subir las tasas de interés, donde, imagínense ustedes, acá tengo la tasa de interés abajo de referencia de Japón, donde ellos tenían hasta el 2008 una tasa del 0.5%, luego la bajan a 0.1%. Imagínense una tasa de interés bajísima y esa tasa de interés permanece en 0.1% hasta el 2015 y luego, de hecho, se vuelve negativa de enero del 24 hasta que en junio del 2024, de ser negativa de menos 0.1%, sube a 0.1%. Y eso hace que en julio se incremente a 0.25%. Y eso tuvo un impacto fuertísimo en lo que se denomina el carry trade. ¿Qué es el carry trade? Es lo que los grandes inversionistas utilizan como un mecanismo para ir a conseguir dinero barato, que en este caso lo hicieron en bancos de Japón, para irlo a invertir en mercados que están en auge, como por ejemplo el mercado de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa si el dinero se comienza a encarecer? Pues las empresas o los grandes inversionistas tienen que ir a liquidar sus posiciones para que puedan ellos recuperar el efectivo y antes que les comience a afectar de manera negativa la tasa de interés, poder pagar los préstamos. Y eso es precisamente lo que sucedió ahorita este fin de semana. Y eso es lo que hace que los mercados se desplomen de una forma fuertísima, amaneciendo el lunes con números rojos y con sangre por todos lados. Acá podemos observar cómo el Nikkei, un índice de Japón, precisamente cae 12.4%. Imagínense ustedes que de la noche a la mañana ustedes vean que su riqueza invertida en la bolsa de valores, en este caso de Japón, pierda el 12.4% de su valor. Durísimo. Acá vemos el índice industrial Dow Jones, que perdió el 2.6%, el SP 500 perdió el 3% en un solo día y el Nasdaq perdió 3.43%. Y como referencia les pongo acá el precio de Bitcoin, donde el 2 de agosto estaba en $65,343 y el 5 de agosto en horas de la noche. De hecho, cae de 65 a $49,578. Eso es una caída del 23%. Entonces, por supuesto, eso lo que hace es crear un pánico generalizado de todo el mundo que pues no está del todo concentrado. Y si a eso le sumamos el tema de las tecnológicas, donde las tecnológicas han venido incrementando sus retornos de una forma súper importante, pues, y que vemos que estas tecnológicas perdieron en un solo día 653,000 millones de dólares. Esto, por supuesto, acá le pongo la referencia, esta gráfica no es mía, acá la pueden ir a ver ustedes y a buscar en Instagram. Pues, por supuesto, a todo el mundo les da un grandísimo pánico. ¿Cuáles son esas empresas tecnológicas? Acá las vemos, está Google, está Nvidia, está Microsoft, está Meta, la dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y demás, Amazon, Apple y Tesla. Entonces, cuando se da eso, pues por supuesto todo el mundo comienza a entrar en pánico. Pero lo que tenemos que hacer los inversionistas es dar un paso hacia atrás y ver el panorama completo. Lo que les pongo en esta gráfica es el S&P 500 desde el inicio de su historia. Que acá, miran ustedes, esta gráfica la saqué de Finance de Yahoo y acá le puse el máximo, que esto se remonta a un poquito antes de 1945. De hecho, es de los 30. ¿Qué es lo que podemos nosotros observar en esta gráfica? Que claramente hay momentos de subidas y bajadas, pero al final del día esto está diseñado para que crezca, ¿verdad? Esto sube mes tras mes, tras año tras año.
Por supuesto, hay retrocesos y de hecho ahorita estamos viviendo un retroceso importante. De hecho, se dice que cuando el precio cae hasta un 10%, lo que estamos es en una corrección de mercado. Y de hecho ahorita lo que ha sucedido es que precisamente de un máximo de julio 16 de este año de 5,667.2 puntos, cayó a este lunes a 5,186.33 puntos. Eso de nuevo es el S&P 500, lo cual representa una caída del 8.5%. Entonces, precisamente lo que estamos viendo ahorita es una corrección de mercado. Si llega a caer 20%, ya se denomina que estamos entrando en un mercado bajista o bear market. Y si cae el 40% o más, ya se conoce como un crash, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos muy lejos de un crash. No estamos hablando ni siquiera de un mercado bajista, sino que simple y sencillamente estamos hablando de una corrección de mercado. Pero por supuesto, para eso tenemos que entender y conocer los términos, ¿verdad? Para que no entremos en pánico como una gran cantidad de personas que invierten, pues están pasando por este momento. Y lo que hacen es ir a liquidar sus posiciones a pérdida, lo cual es, por supuesto, el peor momento para ir a liquidarlas. Y de hecho, miren ustedes acá en esta gráfica. Acá tenemos básicamente lo mismo, solo que desde 1970 para el 2023 del S&P 500 y una gran cantidad de elementos que han sucedido a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en los 70 la invasión a Camboya, luego tenemos acá cuando Nixon finaliza el estándar del oro como respaldo para las monedas a nivel global. Luego acá vemos cuando se da Watergate, cuando Nixon, presidente de Estados Unidos en ese momento, decide que ya no va a continuar siendo presidente por todo el escándalo que se dio, que ustedes ya conocen. Luego acá vemos el lunes negro. Luego acá observamos cuando Irak va a invadir Kuwait, donde se hablaba mucho de la Tercera Guerra Mundial y todos sabemos lo que sucedió. Algunos otros puntos importantes, la burbuja.com. Acá vemos el ataque terrorista a las Torres Gemelas de septiembre 11. Acá vemos cuando en el 2008 fue a bancarrota Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes a nivel mundial. Luego acá el tema de COVID y demás. Al final, por supuesto, no me interesa entrar en todos los puntos que vemos acá, pero ¿qué es lo que vemos en la gráfica? Siempre, siempre, siempre hacia arriba. ¿Por qué? Porque está diseñado precisamente para eso. Entonces, vean esta otra gráfica que les pongo acá. ¿Por qué? Muchas veces lo que hacen las personas que no saben a profundidad es decir, bueno, lo que voy a hacer es que voy a comprar acá barato y me voy a ir a vender cuando esté caro. Voy a comprar cuando esté barato y voy a vender cuando esté caro. Por supuesto, si todos pudiéramos predecir qué es lo que va a suceder, eso sería formidable, pero en la práctica y en la realidad no es así, sobre todo para los inversionistas pequeños. ¿Qué es un inversionista pequeño? Todos aquellos inversionistas que tenemos menos de 10 millones de dólares. ¿Verdad? Nosotros no podemos mover el mercado ni predecirlo, ni por dónde pasó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fijarnos en esta gráfica. Lo que tenemos aquí en esta gráfica es que incluso en los peores momentos para invertir, no hay nada peor que el no hacer nada, que la inacción. Entonces, si nosotros pudiéramos totalmente predecir qué es lo que va a suceder, perdón, en los mercados, y esta gráfica la saqué de Morningstar, del 2003 al 2022, si nosotros pudiéramos hacer lo que se conoce como un perfect timing, es decir, nosotros sabemos exactamente qué es lo que va a suceder en el futuro, hubiéramos nosotros podido generar $144,000 a partir de $2,000 invertidos anualmente en este periodo de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, como les decía hace un rato, no podemos predecirlo porque no tenemos la bola de cristal. Eso no existe. ¿Qué es en contraposición a esto? Que nosotros toda vez tengamos esos $2,000 y los invirtamos, si los invertimos de manera inmediata, hubiéramos podido generar $127,410. Por supuesto, esto no es igual que 144, pero eso es muchísimo mejor que quedarnos en cash. ¿Qué es quedarnos en cash? No hacer absolutamente nada. Hay una técnica, que de hecho la vamos a estar hablando en el Investing Lab, que se conoce como el DCA o el Dollar Cost Average. ¿Qué significa eso? Que vamos nosotros siempre comprando de forma paulatina y esporádica, de tal manera que al final nosotros vamos promediando nuestro precio. En ese caso, si hubieran podido generar $123,000, un poco más abajo de invertirlo de una sola vez.
¿Qué es lo peor que puede pasar en contraposición a mantenernos en cash? Pues que vayamos a invertir en los peores momentos. ¿Qué es eso? Invertir en los picos. En ese caso hubiéramos podido generar $109,000 de riqueza para este periodo de tiempo. Entonces, ¿a qué es con lo que voy y a qué es a lo que quiero llegar al final del día? Todos los momentos del tiempo en los cuales se dan correcciones, en los cuales se dan mercados bajistas, que no nos dé miedo, que no nos dé pánico. Lo que tenemos que hacer nosotros es verlo como oportunidad. Y acá les voy a poner algunos ejemplos nada más. Acá miren ustedes, por ejemplo, lo que tenemos en esta gráfica es la evolución a través del tiempo, del 2019 hasta el día de ayer, de la relación del valor de la empresa en relación a las utilidades antes de intereses e impuestos de Amazon. Estos son indicadores que nos ayudan a entender qué tanto los inversionistas están dispuestos a pagar por cada dólar que la empresa genera de utilidad antes de intereses e impuestos. En este caso, Amazon. Este es el Enterprise Value relacionado con el Earnings Before Interest and Taxes, valor de la empresa en relación a la utilidad antes de intereses e impuestos, que ahorita se situó en 33.72 para un promedio de aproximadamente 70. Es decir, básicamente, si nos vamos a ver la historia de cómo es que los inversionistas han estado dispuestos a pagar por Amazon, estamos ahorita básicamente ante una oportunidad donde estaríamos pagando básicamente la mitad, o más o menos en grandes números. Otro ejemplo, Salesforce, el grandote de los CRMs, que de hecho su ticker o su símbolo es CRM, ¿verdad? Entonces, ellos, su relación de Enterprise Value to EBIT está en 35.2 y lo que vemos acá es la relación del Enterprise Value al Operating Cash Flow, es decir, la relación del valor de la empresa al flujo de caja de operaciones que genera la empresa, que ahorita hace unos días se situó en 19.36 y si vemos acá el histórico, han dado alrededor de un 35-40, más o menos, es decir, más o menos pudiéramos pensar que estaríamos pudiendo comprar Salesforce a la mitad de lo que históricamente se ha estado transando si nos basamos en este tipo de indicadores. Otro ejemplo, Nike. Nike vemos que ahorita recientemente su relación de Enterprise Value to EBIT estaba en 16.5, en contraposición a lo que pudo haber sido el promedio de más o menos un 28 o 30 de manera histórica, ¿verdad? Pudiera ser otra oportunidad interesante. Pero por supuesto, como les decía en un inicio, estos son ejemplos. No dejen de hacer su tarea, es decir, a mí no me crean, vayan ustedes a investigar. ¿En términos de qué? Lo que le decía la señorita Flores hace un rato, en términos de la posición estratégica de la empresa y que esa posición estratégica de las empresas se vea reflejada en sus números. Eso es lo que nos va a decir si es buen momento o no, precisamente para ir a invertir en estas empresas. Entonces, de hecho, decimos que la tarea más importante que tenemos los inversionistas no es estar abriendo y cerrando operaciones, eso es mecánico. La actividad más importante que tenemos los inversionistas que hacer es precisamente estar buscando en qué momento y en qué empresas invertir y en qué momento desinvertir. Y otro ejemplo ya para ir terminando esta parte de ejemplo, Lululemon, la empresa esta súper famosa desde hace como 5 años que se dedica a producir prendas de vestir para deporte, donde su Enterprise Value to EBIT anda en 12.96 en contraposición a un promedio de aproximadamente que andará un 35-40. Pero entonces son momentos interesantes e importantes. ¿Qué nos dice Warren Buffett? Y como le decía, él comenzó a invertir desde muy joven, de hecho desde niño. Pero él nos dice, desde que compré, mi primera acción en 1941, imagínense, eso es hace 83 años, hemos tenido 14 presidentes, una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, inflación y cambios en las tasas de interés. Si hubieras invertido $10,000 en ese momento, ojalá hubiéramos estado en ese momento y los hubiéramos tenido en la bolsa, serían para el día de hoy $51 millones. La mejor estrategia desde la perspectiva de Warren Buffett es simplemente compra y espera. Y de hecho, les pongo esta otra gráfica acá, que mucho se habla de la injerencia de los presidentes y los partidos políticos de Estados Unidos sobre el comportamiento de las bolsas. La misma gráfica, de nuevo. Acá tenemos el comportamiento desde cómo en su momento, que era presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, acá. Luego, pues por supuesto, viene acá el tema del crash del 29, donde con el presidente Hoover sí se cae la bolsa, pero a partir de ahí, miren, casi que en todos los periodos presidenciales, lo que observamos es crecimiento de las bolsas.
Acá todavía no tenemos cómo es que termina Biden, ¿verdad? Va a ser interesante agregarlo acá al final de esta gráfica y veamos qué es lo que viene. Al final del día no sabemos si va a quedar Biden, perdón, Biden ya no, pero si va a quedar Harris o si va a quedar Trump o alguien más. Lo que sí les puedo decir es que la bolsa de nuevo está diseñada para que esto continúe creciendo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, todo esto no se da solo así por obra y arte de magia, ¿verdad? No es como decía mi abuelita, solo de soplar y hacer botellas. Esto, pues, por supuesto, significa que nosotros debemos de estar dispuestos a arriesgar, tomar un capital de riesgo, como le denominamos, que es un capital que no necesitamos para un periodo de tiempo corto y que estamos incluso dispuestos a perder. Ese es un capital de riesgo. Y eso lo vamos a arriesgar para nosotros obtener determinado retorno sobre la inversión. De hecho, se dice que nuestro input al momento de invertir es el riesgo y nuestro output es precisamente ese retorno que vamos a nosotros a obtener. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué es importante que quisiera que les quede a ustedes el día de hoy? Número uno, no olvidemos que debemos de tomar en consideración la valoración de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? El ciclo económico siempre se da y siempre se va a dar. Independientemente en qué parte del ciclo estemos, pensemos que debemos de comprar barato para ir a buscar que podamos nosotros en algún momento determinado vender caro. Si no podemos hacerlo, pues al final del día no se preocupen, esto está diseñado para que la bolsa de valores vaya creciendo. Sí, solo sí, cumplamos con nuestra función más importante, que es hacer la tarea de ir a buscar los activos que precisamente tienen ese potencial de crecimiento para que nosotros podamos ser exitosos en el largo plazo, de tal manera que tengamos un retorno esperado que sea apropiado y que gestionemos nuestro riesgo. En el Investing Lab vamos a ver distintas técnicas de gestión del riesgo, pero van desde la diversificación hasta el dimensionamiento de nuestras posiciones. Y al final, pues por supuesto, como decía Harry Truman, perdón, una acción imperfecta siempre le va a ganar a una inacción perfecta, ¿verdad? De tal manera que lo que les diría yo es, al final del día, aunque nosotros no actuemos de forma perfecta, eso siempre va a ganarle toda vez actuemos a una inacción perfecta. Entonces, por mi parte, con eso estaría terminando el masterclass del día de hoy.